Vamos a empezar con vamos a dar inicio con nuestro, nuestra clase número 5. Estamos todavía, como bien saben, en el crecimiento número 3. Ya estamos, como quien dice, un poquito más allá de la mitad de este crecimiento, ¿verdad? Ya estamos avanzando, gracias a Dios. En la clase pasada hablamos sobre lo que fue la palabra del Señor, ¿verdad? Cómo la palabra del Señor viene a hacerse presente en la vida de nosotros, en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Cómo esta palabra, pues, más que hacerse presente, pues debe de influir en nuestra forma de ser, en nuestra propia vida, debe de influir en nuestra existencia, y cómo esta palabra siempre va a tener una enseñanza para nosotros en cada situación, en cada momento, en cada cosa que nosotros hagamos. La palabra siempre nos va a enseñar algo. También comentábamos que pues esta palabra del Señor pues la íbamos a encontrar en el único lugar que es pues en el libro sagrado, en la Biblia. En este mismo libro pues se nos presentan las promesas, cada una de las promesas que Dios le hace al hombre, nos hace a cada uno de nosotros, y que no sabemos cuándo se van a cumplir. Eso es lo que no sabemos. Están ahí las promesas, pero no se nos dicen con fecha para que se lleven a cabo, pero sí tenemos que tener la certeza de que se cumplirán como se han cumplido las diferentes promesas que vimos o que sabemos o que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Mismas promesas pues que le ha confiado a ciertos hombres que pues que el Señor eligió. No sabemos cuáles fueron esas características que él miró en esas personas para darle a conocer su palabra, pero sí podemos decir que escogió a personas como nosotros para que dieran a conocer su palabra, para que la escribieran, para que la transmitieran, para que la compartieran. Y que a su vez, pues nosotros que también, nosotros, aun cuando el Señor no nos ha hablado directamente o no hemos tenido ese llamado tan personal, pero sí el Señor nos sigue llamando y nos sigue invitando a que sigamos compartiendo su palabra, que la conozcamos y que también la llevemos a las demás personas. En esta clase nosotros vamos a saber, vamos a conocer qué es lo que necesitamos para hacer nuestras esas promesas que el Señor le dio a esos hombres que están plasmadas en el libro sagrado, y también cómo vamos a poder experimentar el poder de Dios en nuestra propia vida. La clase de hoy se titula Fe. Esa es la clase número 5. Como les digo, este crecimiento es uno de los más espirituales, es uno de los donde se ven muchos de los temas que ustedes van a llevar, que no miraron, ¿verdad? Pero van a mirar en el retiro de vida en el espíritu. Entonces, es corroborar lo que ya sabíamos o lo que vamos a ver en el caso de ustedes, ¿no? La fe, eh, como les decía anteriormente, si nosotros tenemos esta simple palabrita de 2 letras tan cortita, pero que significa tanto, una fe verdadera, si nosotros tenemos una fe verdadera, podremos apropiarnos de todas las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra. Están esas promesas que están plasmadas, que están escritas ahí en el libro sagrado. A través de la fe, de nuestra fe, de cómo sea nuestra fe, vamos a poder apropiarnos de esas promesas. Y sobre todo que estas promesas pues se hicieron visibles con la venida del Salvador, con nuestro Señor Jesucristo, y que pues vamos a poder probar
sentir el poder de Dios, pues en todo su esplendor, pero dependiendo de nuestra fe, de la fe que nosotros tengamos. Vamos a conocer a el Padre de la fe. Vamos a leer Génesis 22, del 1 al 18, por favor. Amén. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó, aquí, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Perdón. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó, ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y dos de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces les dijo a sus siervos, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante. Adoraremos a Dios y luego regresaremos. Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. Poco después, Isaac le dijo a Abraham, Padre, ¿qué quieres, hijo? Le contestó Abraham. Mira, dijo Isaac, tenemos la leña, el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito, respondió su padre. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar, preparó la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar, sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo, no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Después Abraham le puso este nombre a aquel lugar. El Señor da lo necesario. Por eso todavía se dice en el cerro, el Señor da lo necesario. El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo, el Señor ha dicho, puesto que has hecho esto y no me has negado tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Oh, Te alabamos, Señor. Cuando escuchamos o cuando ya en otra ocasión se nos ha hablado sobre el sacrificio de Isaac, pues nada más se nos cuenta, ¿no? Que el Señor le pidió a Abraham que le entregara a su hijo, que Abraham llevó a Isaac y entonces todo eso, ¿no? Pero no vemos, cuando ya lo leemos aquí en la palabra, desconocíamos o al menos a mí me pasó esa pregunta que le hace Isaac a su padre. Le dice, bueno, llevamos la leña, el fuego, vamos a hacer un sacrificio. ¿Y dónde está el cordero? Yo me imagino que, pues que ha de haber sido muy difícil para Abraham, pues no decirle a su hijo lo que realmente estaba pasando, ¿verdad? Eh, pero vemos ahí, pues la fe que Abraham tenía que lo que él creía,
esa fe ciega que tenía en el Señor, y que si el Señor en un principio pues le había prometido, ya sabemos que Abraham y su esposa Sara pues eran ancianos. Entonces, cuando le dice que tendrá un hijo y que el Señor le cumple esa promesa a Abraham, pues imagínense, yo creo que él pues también tenía mucha fe, creía que todo se podría, simplemente bastaba con que el Señor lo dijera. La fe que Abraham siempre mostró a Dios, pues no, está por demás decirlo, ¿no? Por eso se le nombra el padre de la fe. Si nosotros leemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en esa parte nos narra y nos dice que están los héroes de la fe, y se menciona ahí que Abraham es la combinación de la fe de Abel cuando presentó el sacrificio que le agradó más a Dios. Recordemos que Abel pues era el hijo de Adán y Eva, ¿no? Que le agradó al Señor ese sacrificio de Abel. Y dice también la fe de Enoc, Enoc que fue trasladado al cielo en vez de morir. Eso lo encontramos también en la palabra de Dios, porque había agradado a Dios. Lo que Enoc hizo le agradó mucho a Dios. Y también es otra combinación de la fe de Noé, que aceptó el mensaje y construyó el arca para salvarse. Entonces, hagamos de cuenta que tiene como tres superpoderes, por así decirlo, ¿no? Abraham, combinados con estas tres personas. Entonces, por fe, Abraham obedeció y salió de su tierra cuando el Señor le pide que vayas. No sabía dónde, era un lugar desconocido, dejó a su familia, su casa, sus posesiones, el lugar donde él vivía para ir a un lugar pues que, como les digo, no sabía, no conocía a dónde se dirigía. Por fe se quedó a vivir en una tierra que les vuelvo a decir, pues que no conocía también. Por fe pudo tener ese hijo a pesar de su avanzada edad y que su esposa Sara era estéril, pues tuvo la confianza en lo que Dios le prometió, que tendría un hijo, y así fue. Por fe Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac cuando Dios lo probó. Abraham pensó que Dios era tan poderoso, tan grande, tan majestuoso, que Dios tenía pues ese poder para resucitar a los muertos, y pensó que si él pues sacrificaba a su hijo, el Señor en algún momento tendría el poder para resucitarlo. Por eso fue que Abraham aceptó llevar a cabo ese sacrificio. Dios quiere obrar en nosotros y a través de nosotros. Vamos a ver qué dice Jeremías 18, del 1 al 6, por favor. Ahí va. Amén. Perdón. El Señor se dirigió a mí y me dijo, baja a la casa del alfarero y ahí te comunicaré un mensaje. Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro, hasta que quedaba como el que quería. Entonces el Señor me dijo, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que este alfarero hace con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, el Señor quiere obrar, quiere trabajar en nosotros, dice, como ese alfarero. Nos da el ejemplo del alfarero cuando trabaja el barro, cuando pone la tierra, cuando pone el agua,
cuando se convierte en barro, cuando lo empieza a moldear, y si ve que no queda como él quería, pues lo vuelve a empezar, ¿no? Lo desbarata y lo vuelve a hacer. Entonces, nosotros por fe le vamos a permitir al Señor que haga eso en nosotros, que nos trabaje, que nos moldee como el alfarero moldea el vaso, la jarra, el plato, lo que sea. Igual así el Señor quiere trabajar en nosotros, pero nosotros tenemos que tener esa fe para que le podamos permitir que lo haga, para que nos haga mejores cada día. ¿Qué es la fe? Nos pregunta. En la Biblia encontramos esta definición que dice Hebreos 11:1, por favor. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. La fe es la garantía de lo que se espera. La fe es la garantía de lo que no se puede ver, tal vez. La prueba de las realidades que no se ven. Entonces, eso es la fe. Creer en algo que a lo mejor nosotros no hemos visto por nuestros propios ojos, pero tenemos la esperanza de que así es, la confianza, la certeza, la ilusión, se puede decir, de que realmente así es lo que nos dice Hebreos 11:1. ¿Qué es lo que se espera? Pues, ¿cuáles son las realidades que no se ven? Todo eso se encuentra reunido en la revelación. Y por la revelación conocemos lo que Cristo nos ha comunicado del Padre. La fe es un sí a Cristo, un creo lo que dices, un aceptar su palabra, es creer en Jesús. Creer y aceptar el plan de salvación diseñado por Dios que nos envía a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para que quien crea en Él no perezca, sino que tenga esa vida eterna y esa vida en abundancia. Pero no únicamente se trata de creer en nuestra fe, sino creer que Dios es tan bueno, tan misericordioso, que ofrece el don de la salvación por medio de su Hijo. Entonces, esa revelación que nos está hablando es creer en Jesús, en ese Jesucristo, es creerle a Él, lo que Jesús viene a hacer vida, esa palabra de Dios Padre. Entonces, nosotros tenemos que tener la fe o aceptar lo que Cristo, lo que Jesús nos viene a transmitir a través de su vida y sobre todo, pues, de esa salvación que nos da con su vida, muerte y resurrección. Pero nosotros tenemos que hacerla nuestra. La salvación ahí está, pero nosotros tenemos que hacerla nuestra, esa salvación. Tenemos que enchufarnos a su muerte, a su resurrección, mediante la fe. Porque hagan de cuenta, ahí está la salvación, acá estás tú del otro lado, pero si no hay esa conexión entre tú y la salvación, o tu fe y bueno, más bien, entre tú y la salvación, no la puedes obtener. La salvación ahí está. Lo que único te hace falta es tener esa fe para que te apropies de la salvación. Hagamos de cuenta que tenemos una lámpara que nosotros queremos usar en algún lugar para alusarnos, ¿verdad? Porque no hay luz, está oscuro, no se puede mirar. Entonces yo voy a tratar de encender mi lámpara, pero no prende. Por más que le muevo y le muevo y le muevo, la lámpara no enciende. Reviso el foco a ver si está bien ajustado a la lámpara, pero todo está muy bien, todo está bien. Lo único que me doy cuenta es que no está conectada a la corriente, no está enchufado a la corriente el cable de la lámpara.
Si este aparato eléctrico no está enchufado, no funciona. Bueno, no funciona porque no está enchufado a la corriente eléctrica. Hagamos de cuenta que así mismo es la salvación en nosotros. Necesitamos enchufarnos a esa corriente eléctrica que viene siendo la fe para que pueda ser nuestra la salvación. Tengo que enchufarme yo a mi fe o a la fe para que yo pueda apropiarme de esas promesas que el Señor me ha dado, para que yo pueda alumbrar, siendo ese foco, con mi fe a las demás personas. ¿Cómo llega a nosotros la fe en Dios? Pues por la predicación, y la predicación a su vez viene de la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos 10:17, por favor. Así pues, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La fe no es una invención propia, no es algo que yo quiera decir, voy a tener fe y ya la tengo, es por arte de magia, ¿no? No se logra a base de reflexión. Se oye la palabra de Cristo y se cree, aunque no se haya visto. Nosotros es muy importante que escuchemos predicaciones de diferentes personas, que escuchemos proclamaciones de otras personas, esos mensajes cristianos. Tenemos que estar, refiriéndome a cristianos, estoy hablando de cristianos católicos, ¿no? Entonces, debemos de buscar, de escuchar, de nutrirnos de esos mensajes, porque siempre van a hablar de la palabra de Dios. Y con ahorita como están nuestros tiempos, pues tenemos mucha la facilidad en nuestro teléfono, en la computadora, en el medio de internet, donde sea, podemos escuchar las predicaciones de diferentes personas. Pero ¿para qué? ¿Para qué las escucharíamos o por qué? Porque esto es lo que nos va a ayudar a que nuestra fe crezca, porque vamos a escuchar esos testimonios de las personas. Entonces, eso va a hacer que nuestra fe aumente, como dice aquí. Se oye la palabra de Cristo y se cree aunque no se haya visto. Vamos a creerle a esas personas y de esa manera pues va a aumentar nuestra fe. Si a esta persona le ayudó en tal cosa el Señor o estuvo ahí presente, pues a mí también puede hacerlo, conmigo también puede hacerlo. El Evangelio nos hace nuevos y esto quiere decir que hay una conversión en nosotros. Leamos 2 de Timoteo 3, 14, 15, por favor. Habla, Señor, que tu siervo escucha, solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Señor. Eso me recuerda, por ejemplo, los abuelos, en mi caso. Mi abuela, pues, era muy creyente, era de ir a misa todos los domingos o cada vez que hubiera misa en el lugar donde vivíamos, el catecismo, las oraciones. Entonces, yo siempre digo que yo era católica, pues, por herencia o por imposición, por así decirlo, porque fue lo que me enseñaron. Pero ahora yo puedo decir que soy católica por convicción, por lo que yo he experimentado. Entonces, esta cita nos recuerda eso, a lo que se nos ha enseñado, pero ahora lo que nosotros podemos aprender, lo que nosotros podemos experimentar, lo que podemos vivir con
con lo que ya tenemos, con leer la palabra, con aprender, con adquirir más conocimientos, ¿verdad? Eso es lo más importante. Entonces, el Evangelio nos hace nuevos. Cada vez que nosotros no únicamente lo leemos, el Evangelio, sino que vemos qué nos está diciendo, cómo me puede a mí ayudar, cómo me puede a mí a transformar, voy a tener esa verdadera conversión. ¿Y qué es una conversión? Pues es un cambio en mi vida. A lo mejor no voy a dar un cambio o un giro de 180 grados de hoy a mañana, pero sí de perdida 1 grado, 2 grados, 3 grados que vayamos girando, que vaya haciendo ese cambio en nuestra vida, ya eso es mucha ganancia. Entonces es lo que nosotros todos debemos de tratar de lograr, de tener esa conversión. Como dijimos al principio, Dios quiere obrar en nosotros y por medio de nosotros. Primera de Juan 5:5, por favor. Amén. Dice, ¿quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nos está haciendo palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es una pregunta. Dice, ¿quién ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, como decíamos al principio del alfarero, que quiere trabajar en nosotros, pero también por medio de nosotros, entonces nosotros tenemos que creer, en primer lugar, que Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo que ha venido a salvarnos, que nos ha venido a entregar esa salvación, que nos ha venido a entregar, a hacer vida la palabra de Dios Padre. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar primero por ahí, a creer que Jesús es el Hijo de Dios y que a través de él nosotros vamos a tener esa salvación. Juan 14:13 dice, todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, todo lo que nosotros pidamos en el nombre de Jesús, dice, todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Entonces, si nosotros nos dirigimos al Hijo, que es Jesús, para pedirle algo, no lo va a conceder, no los va a hacer, pero no va a ser para gloria de Jesús, va a ser para gloria del Padre, ¿verdad? Porque es el principal, el creador, el que está detrás de todo, el que ha hecho esa promesa, el que está obrando y sigue obrando en nosotros. Pero volvemos a lo mismo, volvemos a esta palabra que dice quiere, Él quiere, solo falta que nosotros lo permitamos. Eso es lo más importante. A través de qué decíamos, de esto, de la fe. Si nosotros por fe permitimos, el Señor va a hacer todo lo que Él quiera y no, no quiero decir que vamos a hacer, volvemos a repetirlo, no queremos decir que todo va a ser maravilla, felicidad y alegrías, no, pero sí vamos a tener la certeza de que el Señor siempre va a estar acompañándonos en cada momento. La fe es el camino o el medio por el cual Dios obra. Leamos Romanos 1:17, por favor. Amén. El Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos por medio de la fe y para la vida de fe. Como dice la Escritura, el que es justo por la fe vivirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, pues más claro no puede ser, ¿verdad? Tenemos que tener esa fe.
El que es justo por la fe, por esa fe vivirá, es lo que nos dice la palabra. No porque Él quiere hacer difícil el camino para llegar a Él. Fíjate, no es que el Señor dice, es que si no tienes fe, te voy a poner más trabas o más problemas para ver si así aumenta tu fe, sino que Él quiere que nosotros descansemos en Él para que Él trabaje por medio de nosotros. Vamos a leer a Gálatas 2:20, por favor. Amén. Y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que vivo en mi carne, lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, imagínense poder llegar a decir, como dijo Pablo, ¿verdad? Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, nosotros tenemos, volvemos a la misma palabra. Dios quiere, Él quiere, pero tenemos que nosotros permitirle. Nosotros tenemos que dejar que Él trabaje para que podamos algún día decir como Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. La fe hace más fácil recibir, nos abre el alma y el corazón. Aquí dice ejemplo de manos cerradas y así nos lo marca la enseñanza. No viene exactamente qué sea, pero yo quiero imaginar que se refiere a cuando tú quieres recibir algo, pues es lógico que tienes que hacer ¿qué? Abrir tus manos, ¿verdad? Abrirlas para poder recibir. Porque si las tienes juntas o si las empuñas las manos, pues lógico que si te van a dar algo se va a caer, se va a resbalar. Entonces, nosotros tenemos que abrirnos, tenemos que dejar que el Señor entre en nosotros a través de su palabra, a través de escuchar los testimonios de otras personas, a través de escuchar predicaciones de diferentes personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, abrirnos para que el Señor nos dé. Y de la manera en como nosotros estemos abiertos, pues más nos va a dar el Señor. La fe nos permite usar lo que Dios nos da, es decir, nos hace actuar en fe. Leamos 2 Corintios 5, del 6 al 7, por favor. Por eso tenemos siempre confianza. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos como en el destierro, lejos del Señor. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, estamos o debemos de sostenernos en la fe. Y eso también es muy importante, dice, nos permite usar lo que Dios nos da. Entonces, la fe es creer que el Señor me ha dado y también el ponerlo al servicio de los demás, porque si el Señor me ha dado un talento, me ha dado un don, como ya lo vemos en otras citas de la Biblia, y si no lo trabajamos, si no lo ponemos al servicio de los demás, pues de nada nos va a servir eso que el Señor nos ha dado, nos ha regalado, ¿no? La fe es como una llave, es inútil si no la usamos para abrir una cerradura. Entonces, les decía ahorita, esta palabra tan cortita, tan pequeñita, 2 letras, pero tanto que tiene como significado. Dice, si no la usamos, no vamos a poder abrir, no vamos a poder apropiarnos de algo, no vamos a poder creer en lo que se nos está se nos está diciendo. No vamos a poder trabajar lo que el Señor nos está dando. Simplemente no vamos a poder dejar que el Señor actúe en nosotros. Y como ya les he dicho, me gustan mucho estos dibujos de Fano. Hagan de cuenta que nosotros somos estos vasos que están aquí. En la manera en que tú necesites el Espíritu Santo o una efusión o la ayuda del Señor, significando esta agua
esta manguera. Y si vemos, fíjense dónde está conectada la manguera a Dios Padre, Él está entregando, ¿no? Hagamos de cuenta que esta manguera, esta agua, es el Espíritu Santo. Entonces, si yo necesito así de poquito Espíritu Santo y estoy abierto, el Señor me va a llenar. Si yo necesito de esta manera, el Señor me va a llenar. Si yo necesito así, también me va a llenar. A lo mejor yo necesito mucho, mucho más que los otros tres, pero si no estoy abierta, pues de nada va a servir. Entonces, por eso es muy importante el dejar actuar, el que nosotros le permitamos al Señor para que actúe en nosotros. La fe no es solamente creencia doctrinal ni confianza en la bondad de Dios, sino que es creer su palabra, estando en expectativa de su cumplimiento y actuando en consecuencia. Vamos a ver qué quiere decir leyendo Mateo 14, del 22 al 32, por favor. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía ahí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de la tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma». Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, aquí es un ejemplo muy claro que nos da sobre que no nada más es creer o doctrinalmente, o sea, porque se me ha enseñado que tengo que creer o porque tengo que tener la fe, ni tampoco porque tengo la confianza en Dios, sino que es creer su palabra. Tenemos que creer en su palabra y teniendo una expectativa, una esperanza de que su cumplimiento se hará, de que se va a hacer esa palabra y sobre todo pues que tenemos que actuar nosotros en consecuencia, o sea, en lo que se nos está pidiendo. En el caso de Pedro, pues Pedro dice que bajó de la barca, caminó, dio unos cuantos pasos, pero vaciló. Pedro tal vez a su misma mente le dijo: «Bueno, ¿qué estás haciendo? Estás caminando sobre el agua y eso es imposible». Tal vez fue lo que pensó, no lo sé. Y empezó a hundirse. Entonces, Pedro pues no creyó realmente que podía hacerlo, no lo hizo, no hizo lo que se esperaba que tenía que hacer, que era caminar sobre el agua. Entonces, aquí nos dice que no nada más, les vuelvo a decir, es creer porque se nos ha enseñado que tenemos que creer, porque tenemos que tener la fe y la confianza, sino que es creer en la palabra, creer en lo que va a venir, en lo que se va a hacer y sobre todo actuar. Vamos a leer ahora Marcos 5:24, por favor.
Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Si leemos toda esta cita bíblica, nos está hablando de la hija de Jairo, pero dentro de esa petición que se le hizo a Jesús de que salvara, bueno, que resucitara más bien a la hija de Jairo, porque cuando va Jairo a pedirle a Jesús que su hija está enferma, que le ayude, nosotros lo podemos, les voy a dar la cita nada más para que lo apunten y ya lo leen ustedes en su casa. Es a Marcos 5, versículo del 21 al del 21 al 43. Marcos 5, del 21 al 43. Allí, en esa parte donde Jesús resucita a la hija de Jairo, así se titula, esas personas o el mismo Jairo, no recuerdo exactamente bien, sí, Jesús dice se fue con Jairo. Jairo fue a pedirle a Jesús que sanara a su hija porque estaba enferma. Entonces, Jesús cuando va con Jairo caminando, dice que de repente siente que alguien lo toca. Entonces, en esta parte encontramos estos dos milagros, estas dos acciones que pasan aquí. La primera es la de la hemorroísa, cuando toca a Jesús y queda sanada. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Por tu fe te ha sanado, le dice. Entonces, ella, imagino que la fe que debió haber tenido, o la fe o la desesperación que tenía de estar enferma por tanto tiempo y que no podía sanar. Ahora, en ese tiempo, las mujeres cuando, bueno, la sangre era un acto de impureza, era un símbolo más bien de impureza. Entonces, imagínate, la mujer pues tenía como 12 años, dice la escritura, con este sangrado. Entonces, pues era impura prácticamente. Yo creo que ningún hombre quería estar con ella o nadie la quería desposar. No sé cómo sería la situación de ella. Debió haber estado desesperada y tal vez encontró en Jesús esa sanación que ella necesitaba. Entonces, a lo mejor por lo mismo que sentía tanta impureza, que ella se sabía que era impura, ni siquiera se lo pidió, ni siquiera le preguntó, ni siquiera tuvo como la confianza de decirle lo que estaba pasando, sino simplemente pensó que con el hecho de tocarlo, ya con eso sería para ella como la sanación. Y pues gracias a su fe, así fue. Entonces, queda sana. Y luego después viene lo de la hija de Jairo, cuando ya Jairo va con Jesús y le dice, se le acercan, creo que sus sirvientes, y le dice, pues ya no es necesario que vengas, le dice, porque ya murió. Y le dice Jesús, pues no, vamos a verla. Y es cuando ya utiliza la palabra Jesús de Talitacum, que le dice, joven, o yo te digo, niña, levántate, y ya vuelve otra vez a la vida, ¿verdad? Esta niña. Entonces, en esta parte encontramos estos dos milagros que Jesús hizo, pero son milagros por fe. Bueno, pues todos los milagros, ¿verdad?, que se hicieron, pero en este en particular de esta mujer, yo creo que ella tenía tanta fe o tanta desesperanza o encontró en Jesús como la última opción o la opción preferencial, no sé cómo quieran llamarle, pero se vio sana, ¿verdad? Por su fe. La fe no es un paso ciego, sino una respuesta afirmativa a la revelación de Dios. ¿Y qué es la revelación? Nos dice el Vaticano II que Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifiesta el misterio de su voluntad por el que los hombres, por mediación de Cristo,
Verbo hecho carne, tienen acceso en el Espíritu Santo al Padre y se hacen partícipes de la naturaleza divina. Así pues, por esta revelación, el Dios invisible, por la abundancia de su caridad, habla a los hombres como a amigos y entre ellos habita a fin de invitarlos a la unión con Él y recibirlos en ella. Eso lo podemos encontrar en el Dei Verbum capítulos 1 y 2. Entonces, esta revelación dice que es revelarse a sí mismo. Dios quiere en su bondad, en su sabiduría, en su misericordia, revelarse a los demás. Se manifiesta, nos dice, el misterio de su voluntad, de lo que Él quiere hacer en nosotros. Dice que debe de haber esa mediación de Cristo, de ese verbo hecho carne, tanto con el Espíritu Santo y el Padre. Entonces, entre estos tres, el Señor va a dar esa revelación, va a enseñarnos lo que Él es, nos va a decir, nos quiere mostrar lo que quiere para nosotros, ¿verdad? Todo lo que tiene, más bien, porque lo dice aquí muy claro, por la abundancia de su caridad. Dice, habla a los hombres como amigos y entre ellos habita. Entonces, no quiere quedarse solo el Señor, quiere entregarnos. Ya hemos visto que Él hizo la creación para que la disfrutáramos nosotros. Él nos creó para que viviéramos en comunión con Él, que viviéramos en esa común unión con Él y que viviéramos en esa tierra, en ese paraíso que Él había creado. La fe es una virtud sobrenatural que nos hace aceptar las verdades reveladas por la confianza en la palabra. Para creer lo que nos dice Jesús, debemos primeramente conocerle. Creer que tiene relación con conocer, saber. Entonces, nosotros tenemos que creer lo que Jesús nos está diciendo. Como les dije ahorita, lo que primero tenemos que hacer es creer que Jesús es Hijo de Dios y que a través de Él vamos a hacer nuestra la salvación. Pero también tenemos que tener esa fe. Y la fe es una virtud. Más adelante, en los crecimientos, vamos a ver las virtudes cardinales y las virtudes teologales, pero eso ya lo vamos a ver más adelante, que es algo que también nosotros tenemos y que también tenemos que desarrollar en nuestra vida. Antes de creer lo que se dice, se cree en quien lo dice. Entonces, para creerle que a Jesús, que la salvación es nuestra, que vino a morir por nosotros, pues tenemos que creer a Él, tenemos que creer en Él, que Él es el Hijo de Dios y luego ya después creer lo que nos está diciendo. Aunque es respuesta del hombre, no podemos dejar de señalar la gratitud de la fe. Vuelve la fe aquí. Entonces, por fe nosotros tenemos que creerle a la persona, creer en la persona para luego creer lo que nos dice. Hay un ejemplo que me gustaría poner aquí, no sé si tú lo hayas escuchado, es como una analogía, donde dice que en una ocasión se estaba quemando una casa y la casa pues estaba en llamas ya prácticamente y pues adentro de la casa ya habían alcanzado a salir casi todas las personas que vivían y quedaba una niña. Y nos dice que esta niña alcanzó a subir al segundo piso y por una ventana pues gritaba que la ayudaran. Y pues no podían entrar ya porque era demasiado lo que se estaba quemando en la parte de abajo, no había una manera de cómo entrar. Entonces en ese momento llega el papá porque él no estaba en casa y ve que se estaba quemando una casa, pero nunca pensó que sería su casa.
Entonces, cuando ya llega y se da cuenta que es su casa, pues se entera de que su hija sigue arriba. Lógico, pues no lo dejan entrar. Entonces, él la mira desde abajo, él la mira a la niña porque las llamas hacen que haya luz, pues para que la mirara donde ella estaba. Y entonces él empieza a gritar y le dice, y ya la niña lo reconoce y le dice pues que no puede bajarse, que no hay manera. Y ya el papá le dice, aviéntate, le dice, aviéntate, yo te voy a atrapar. Y le dice ella, pues no te puedo ver, le dice, no sé dónde estás. Y él le dice, escucha mi voz, donde escuches mi voz, ahí estoy yo, le dice. Entonces ya la niña se avienta y la atrapan los bomberos con esas mallas que ponen y pues ahí la pudieron salvar. Entonces, si esta niña no hubiera creído, no le hubiera creído a su papá, pues la historia hubiera sido muy diferente, ¿verdad? Entonces, primero que nada, nosotros tenemos que creer en la persona para luego después creer lo que nos está diciendo. Cuando más noble y sublime es el objetivo, menos puede lograrlo el hombre por sus propias fuerzas y valimiento. Vamos a leer Efesios 2:8. Amén. Ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que no es por nuestras propias fuerzas, no es porque yo puedo por sí mismo. El valimiento quiere decir que yo tengo un poder para hacer las cosas. No, nos está diciendo muy claro la palabra, dice que no es por sus propias fuerzas, ¿verdad? Entonces tenemos que, volvemos al principio, tenemos que depender de nuestro Padre, que es nuestro Padre Dios, siempre, y tomados de la mano de Él es como nosotros vamos a poder lograrlo. Pero volvemos a lo mismo, tenemos que permitirle que el Señor actúe en nosotros, tenemos que hacer que esa fe nuestra crezca para que el Señor pueda trabajar en nosotros. La fe presume y exige humildad. Esta palabra me recuerda pues a María, simplemente, ¿no? María que reúne pues todas las cualidades, María que tuvo la fe en lo que el ángel Gabriel le anunció y que tuvo la humildad para aceptar lo que se le estaba pidiendo. Si con humildad nos damos cuenta de que por nosotros mismos no podemos hacer ni entender nada de la vida sobrenatural, estamos maduros para la iluminación del Espíritu Santo. Fíjate bien, tienes que reconocer tú primero, humildemente, que no lo entiendes, que no lo comprendes, que no lo sabes, para que el Espíritu Santo te pueda ayudar a entender estas cosas que tú no sabes o que tú no entiendes, como por ejemplo los dogmas de la iglesia, ¿sí? A veces es tan difícil entender estos dogmas. Los dogmas son las cosas que no tienen como una explicación de lo que sucede. Hace como 2 fines de semana veíamos en misa, celebramos la Santísima Trinidad y me tocó estar con el padre Eduardo y decía, pues es que es muy difícil, decía él, explicarlo, esto de la Santísima Trinidad, porque al querer explicarlo, dice, a las personas, al querer decirles o hacerles entender, muchas de las veces se te puedes equivocar y puedes cometer una herejía. Entonces, este tipo de cosas nosotros por fe tenemos que creer que así son. Tal vez no haya una explicación tal cual, así que esté explícita completamente en un documento o algo, sino que son cosas que por fe nosotros vamos a comprender, vamos a aceptar y que el Espíritu Santo nos va a ayudar para que nosotros podamos entenderlas mejor. El Espíritu Santo nos hace dar
una respuesta a ciertas promesas que Él hace para todos. Un ejemplo es el ser bautizados en el Espíritu Santo. Leamos Mateo 3:11, por favor. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero que el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el nombre en el Espíritu Santo y en el fuego. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Entonces aquí Juan era el que decía, ¿verdad? Yo los bautizo con agua, decía Juan, pero el que viene después de mí, dice, los va a bautizar en el fuego del Espíritu Santo. Y tal vez no era como tan literal, de hecho decirnos, nos va a dar fuego, nos va a incendiar, ¿verdad? Pero sí que entendamos por fe, como les decía ahorita, que es el mismo Espíritu Santo el que baja a ese ser humano, a esa persona, a ese niño, cuando es bautizado. El Espíritu Santo nos hace confiarnos a su dirección para una situación particular, sea a través de un hermano o por inspiración personal. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos a Dios que nos ayude o que nos guíe o que nos diga cómo hacer tal o cual cosa, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es el que nos va, a veces ni siquiera sabemos cómo es que se nos ocurren las cosas o cómo viene a nuestra mente algo que ni siquiera sabías o conocías. Yo, por ejemplo, cuando tuve mi segundo hijo, su papá quería ponerle Ángel. Bueno, le pusimos Ángel y ya le dije, yo quiero ponerle otro nombre, decía yo, que vaya con Ángel. Entonces, fíjese qué tan curioso, qué tan el Espíritu Santo, cómo se hace valer. Entonces yo decía, pues, ¿qué nombre le puedo poner? Y decía, Señor, ¿qué nombre le puedo poner? Y un día iba manejando mi carro y se me vino el nombre de Abdel. Así, perdón, Abdiel. Abdiel. Yo dije, Abdiel, esa palabra nunca la había escuchado. Y ya dije, Ángel Abdiel. Oye, suena bonito, dije, ¿no? Pues así se llama mi hijo, se llama Ángel Abdiel. Nunca supe qué significaba. Cuando mi hijo nació, por ciertas situaciones tuvimos que ir hasta Hermosillo porque nació en México. Le dije a la persona, averígüame qué significa Abdiel. Le dije, búscame ahí qué significa. Y ya me dice, Abdiel es un nombre hebreo que significa servidor del Señor. Entonces, tú a veces te quedas, wow, o sea, ¿cómo es que el Señor en cosas tan insignificantes a veces, ahí está, ahí se hace presente? A lo mejor a veces un hermano nos dice, pues puedes hacer de esta manera con un buen consejo, o a veces simplemente por inspiración personal, como les decía, que a veces ni siquiera sabemos de dónde salen las cosas o cómo hacerlas, pero ahí el Espíritu Santo se hace presente. El Espíritu Santo a veces nos hace a veces dice, tenemos que tomar pasos de fe sin una revelación especial, confiando en lo que sabemos de su misericordia. A veces tenemos que decidir en el mismo momento. A veces no tenemos el tiempo para pensar, para reflexionar, para ponerlo en oración, lo que queremos hacer, y tenemos que tomar esa decisión, pero también estamos, a veces, lo que podemos hacer más bien es decir, Señor, pues no hay tiempo, pero en tu misericordia. Confío en que tú vas a estar presente. Confío en que tú me ayudarás o tú estarás ahí para que se hagan las cosas. Consejos para crecer en la fe. ¿Cuáles serán esos consejos para crecer en la fe? Primero, dice, no estar tenso acerca de la propia fe, sino relajarse y tener la voluntad de hacer la lucha, de hacer la lucha, de probar.
permitir al Señor a enseñarnos cómo. Vamos a leer Efesios 2:8, por favor. Efesios 2:8. Aquí estoy como caricatura, ¿eh? Amén. Dice, ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Nos vuelve a palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos vuelve a decir lo mismo que ahorita nos leían anteriormente, ¿verdad? Que es un don de Dios. Es un regalo que el Señor nos está dando. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Como ahorita les decía, tenemos que abrir nuestras manos para recibir. Tenemos que, de la manera que nosotros nos abramos, es como vamos a llenarnos o se nos va a dar. Entonces, tenemos que aceptar lo que el Señor nos está dando, que es un regalo para nosotros. Eso es lo más importante, que es para ti, es el regalo que el Señor te está dando a ti. Solo tú decides si lo vas a abrir y te lo vas a quedar. Es lo único que yo te puedo decir. Entonces, es el primer consejo es aceptar la voluntad del Señor de que nos quiere dar algo, de que nos quiere dar ese regalo. El segundo dice, no tratar de forzar los sentimientos de fe, entendiendo las verdades reveladas o misterios. O sea, ¿qué quiere decir esto? No, es que, ¿cómo lo explico? No porque no entiendas las cosas, o más bien, no que tienes que entender todo. Eso es a lo que se refiere. No, es que si no entiendes todos los dogmas, si no entiendes todo lo que se te dice, entonces no tienes fe. No, eso no es cierto. No puedes forzarte, no puedes decir, ay, es que mi nivel de fe está a 7, por ejemplo, y debo de tener 10, entonces tengo que seguir haciendo ejercicio, por ejemplo, para que suba al 10. No, eso no se trata. No se trata de eso. Tenemos que relajarnos, nos decía ahorita al principio, ¿verdad? Tenemos que ir poco a poco. Esa fe poco a poco va a crecer, pero tienes que trabajarla, tienes que dejarla también que el Señor trabaje para que tu fe vaya en aumento. Número 3, al pedir algo en oración, hacerlo con confianza, no como mendigos. Tenemos que darle gracias anticipadas al Señor por lo que Él va a hacer en lo que nosotros le estamos pidiendo, confesando su señorío y su poder. Ya lo hemos visto y ya sabemos cómo podemos hacerlo, alabándole y confiando en sus promesas. Leamos Marcos 11:24, por favor. Amén. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, dice ahí muy claro, cuando pidan algo, créanselo, créanlo, que ya lo tienen, dice. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que mendigar. ¿Por qué? Porque somos los hijos amados del Señor. Y cuando tu hijo va y te pide algo con mucho amor y mucho cariño, no lo haces que se arrodille, por ejemplo, no lo haces que se humille para que te pida algo, para que tú se lo puedas dar, ¿verdad? Imagínate pues con más ganas el Señor. O sea, cuando tú le pidas algo en oración, hazlo con plena confianza de que el Señor te lo va a dar. Vas a confiar en que Él te está escuchando. Y sobre todo, y lo que también es muy importante, que le agradezcas de antemano. Antes de que nada, agradecerle porque sabes que te está escuchando, porque sabes que Él va a poner los medios para que las cosas se realicen, por agradecerle en que tienes esa situación, porque de cada situación nosotros también aprendemos algo.
El Salmo 42:11 nos dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque a veces me recuerdo un sacerdote que decía, ¿tienes un problema? Pues sí. ¿Y sabes que tienes solución? Pues sí, sí tiene solución. Pues ¿para qué te preocupas? Decía el padre. O te decía, ¿sabes que no tiene solución? Pues no, no tiene solución. Pues ¿para qué te preocupas? Decía el padre. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos vamos a inquietar, a angustiar si Dios está ahí con nosotros en todo momento? La número 4, la otra indicación o consejos para crecer en la fe es leer libros que construyan la fe. Y nos dice, por ejemplo, quise poner estos, no quiere decir que esos los tengan que leer, ¿verdad? Pero son unos ejemplos. La fe de Abraham, La puerta de la fe, San Francisco de Asís, las confesiones de San Agustín. Es muy recomendable que leamos la vida de los santos para empezar. ¿Por qué? Porque ellos nos enseñan lo que es la fe, lo que ellos vivieron, las cosas que pasaron. O sea, no fue fácil tampoco las vidas de estos santos. Entonces, eso es importante que nosotros conozcamos para que edifique nuestra fe, para que digan, es que pues yo también sufrí como Santa Rita de Acacia, por ejemplo, como Santa Teresa de Ávila. Entonces, pues tengo esperanzas, puedo decirlo, ¿verdad? Entonces, pues no me voy a comparar así tal cual, ¿verdad? Con Santa Teresa de Ávila. Pero es un ejemplo más o menos que podemos tomar. Entonces, sí es importante. Pero es muy importante que nosotros veamos que estos autores o que estos libros sean católicos, ¿sí? Porque pues encontramos de todo, ¿verdad? Entonces, y a veces nos confundimos un poquito más. Entonces, sí es muy importante que nosotros leamos estos libros no estos, vuelvo a repetir, cualquier libro para que te ayuda a edificar tu fe. La número 5 dice orar pidiendo fe con confianza de obtenerla. Vamos a leer Marcos 9:24, por favor. Al instante el padre gritó, creo, pero ayuda mi poca fe. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, a veces que nosotros tenemos fe y a veces que hay tantas situaciones en nuestras vidas que viene a nosotros esa pregunta de ¿será realmente o estará realmente Dios escuchándome? ¿O Dios me daría la espalda? ¿O qué estoy haciendo mal? Entonces, cuando vengan a nosotros esos momentos que pues todos los hemos tenido, que yo los he tenido, siempre debemos de recordar, Señor, aumenta mi fe. A mí me han enseñado que parte de mi oración debe de ser esta. Creo, pero aumenta mi fe. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Entonces, siempre nosotros tenemos que estarle pidiendo al Señor que aumente nuestra fe. No sabemos cómo lo vaya a hacer, vuelvo a decirlo. No sabemos si en eso aumentar mi fe que yo le estoy pidiendo, pues me pone una prueba, no que me la ponga, ¿verdad? Permite que haya una prueba difícil o grande en mi vida y ahí voy a ver si mi fe está firme. Ahí voy a ver si mi fe aumenta o si me voy para enfrente o si me voy para atrás. Entonces, debemos siempre nosotros que pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que nos ayude a que nuestra fe crezca.
Y pues aquí la última dice fe, felicidad. Entonces, si nosotros tenemos fe, a pesar de las cosas que estemos viviendo, que estemos pasando, teniendo la confianza de que a través de esa fe está el Señor acompañándonos, pues vamos a tener felicidad a pesar de todo. Con esto termino la presentación de la clase de hoy. Vamos a pasar al pastoreo. ¿Aló? ¿Aló? Beatriz. Hola, Beatriz. soy Rocío. Hello. Buenas tardes. Sí, espérese, hermano, tengo que moverla al grupo a su grupo. Parece que se salió. Un momento. Ahí está. Hermana Suma, ¿se va a quedar fuera del grupo o la tengo que poner? No, me voy a salir. Yo me voy a salir. Gracias. Mira a tu papá que estoy en el... Perdón, ¿quién es su usuario de Zoom, señora? ¿Cuál es su nombre? Yo soy Rocío Espitia. Ah, está bien, Rocío. Un momento para ponerle a su grupo. Dame un chance. Ok, muchas gracias, Julia. No, estoy esperando aquí porque está coordinando aquí una junta y nomás estoy esperando. Dame chance. Y a ver. Ahí va, hermana. Ya la voy a poner con cookie. Ya está.
Ok, mis hermanos, pues con esto terminamos con esta clase, ¿verdad? Tan hermosa que estuvo, donde nos ha llevado pues a reflexionar, ¿no? Y abrirnos ante nuestro Dios, reconociendo su poder en la vida de cada uno de nosotros. Dios me los bendiga y con todo el favor, pues de Dios, nos vemos aquí la próxima semana. Vamos a seguir orando, seguir teniendo esa fe, dándole las gracias anticipadas a Dios por lo que hace en la vida de nosotros. Buenas noches a todos, Dios los bendiga y nos vemos la próxima clase. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.